¿Qué tal amigos de TVU Televisión de la Universidad de Concepción? Bienvenidos a esta nueva entrevista. Hoy queremos hablar de la capital de la región del Biobío y de un tema muy específico y muy importante que hace bastante rato que viene haciendo noticias. Me refiero al plano regulador de Concepción que, bueno, yo creo, es una opinión personal, le vamos a preguntar a nuestros entrevistados si piensan lo mismo, se ha demorado más de la cuenta, creo yo. ¿Ah? El plano regulador de Concepción. Nos acompaña Humberto Toro. Él trabaja en la Municipalidad de Concepción, él es asesor de gestión y de contenido del gabinete del alcalde Álvaro Ortiz, ahí en la Municipalidad de Concepción. Don Humberto, ¿cómo está? Gusto saludarle. Un placer saludarte, Hugo, también a los televidentes, así aquí disponible para responder las dudas y consultas respecto al plan regulador. Hagamos un poquito de historia. Bueno, el plano regulador, ya sabemos, es un instrumento, ¿no es cierto?, que permite delimitar la actividad humana en un territorio determinado, digamos, con el objetivo final de que haya bienestar, digamos, que todos estemos bien dentro de ese territorio, digamos. Tenemos un plano regulador que se hizo en 1960, posterior al gran terremoto de los años 60, digamos, y que reguló la actividad humana en momentos bien complejos desde el punto de vista de la población para nuestra zona. Yo no sé si usted maneja el dato o no, pero yo estuve investigando, vi unas tesis por ahí, eché unas miraditas, y fíjese que en el periodo 1960-70 creció casi un 50% de la población de Concepción, a propósito de la industria, ¿no es cierto?, que se estaban asentando acá en nuestra zona, los cordones industriales, Talcahuano, qué sé yo. Entonces, aumentó la población en casi un 50% del 60 al 70, y la verdad es que esto ha ido todos los años aumentándose. Hoy no tenemos para dónde crecer, esa es como la sensación que existe, y por eso que estamos mirando, por ejemplo, para el sector de Palomares, para allá, qué sé yo. Eh, Tenemos un plano regulador en construcción. Cuéntenos un poquito, don Humberto, cómo se gesta la necesidad de este nuevo plano regulador para Concepción y hace cuántos años que venimos con esto. Bueno, mira, lo primero que hay que visualizar no solamente tiene que ver con el aumento de los habitantes en Concepción y por lo tanto cómo requiere un nuevo plan para la vida urbana de la ciudad. Concepción, si es cierto, creció de manera desequilibrada. Y cuando se refiere uno de manera desequilibrada, tiene que ver cómo se ordenó la ciudad. Si tú te das cuenta, la vida de Concepción, siendo una ciudad de servicios, desde el punto de vista comercial, uno podría decir que parte desde Maipú, ¿no es cierto?, hasta San Martín. Era como la tradición, incluso si uno mira la historia, era precisamente las calles que establecían la actividad de servicios comerciales y por lo tanto que le daba vida a la ciudad de Concepción. Después vino el crecimiento urbano desde el punto de vista de la densificación a través de la construcción de edificios, y uno puede visualizar que también, si tú te das cuenta, también fue de manera desequilibrada en términos de que una parte del Gran Concepción se quedó absolutamente fuera. Si tú te das cuenta entonces, desde Carrera hacia Manuel Rodríguez, la actividad de la ciudad es como si fueran dos ciudades, ¿no? Una ciudad que llega hasta Carrera, desde Cochrane o desde Víctor Lama a Carrera, y luego de Carrera hacia el otro sector, que es Manuel Rodríguez. Es más, desde el punto de vista de la administración de Carabineros, por ejemplo, existen dos sectores totalmente separados. Es decir, Carabineros llega solamente hasta Carrera por una parte y Carabineros la segunda parte, ¿no? Y para darte cuenta, digamos, cómo incluso la ciudad pareciera que estuviera dividida por calle Carrera. Y por lo tanto, la lógica de la discusión sobre el plan regulador estuvo basada en cómo somos capaces de impulsar el desarrollo de la ciudad bajo los 4 ejes que el alcalde Álvaro Ortiz estableció en el Concepción 2030, en el 2013, ¿no? Que dice: la ciudad tiene que ser una ciudad de servicio, fundamentalmente de servicio comercial y público, tiene que ser una ciudad deportiva, tiene que ser una ciudad universitaria y cultural, y tiene que ser también una ciudad desde el punto de vista del turismo, cuyo apellido es turismo de negocio. Y entonces, cuando tú estableces esos ejes de desarrollo, tú miras la ciudad y te das cuenta entonces que tienes que fijar una nueva visión de esa ciudad desde el punto de vista de su desarrollo urbano. Y por lo tanto, lo que este plan regulador está viendo es cómo crecemos de manera equilibrada desde el punto de vista de su densificación horizontal, es decir, cómo llegamos hasta Manuel Rodríguez, cómo unimos el Parque Ecuador con Manuel Rodríguez, de tal manera, ¿no es cierto?, que Concepción sea efectivamente una ciudad de servicio, fundamentalmente en el área comercial, y que se desarrolle el comercio mucho más potente desde Carrera hasta Manuel Rodríguez por todas sus calles que la van atravesando. Y por otro lado, cómo somos capaces también de densificar una cosa que a la gente le empezó a incomodar, que tiene que ver con el crecimiento vertical, y que por lo tanto lo que nos dimos cuenta es que la ciudadanía, las personas que habitan en Concepción, lo que querían era fundamentalmente, ¿no es cierto?, tener una ciudad que les permitiera también el equilibrio entre la vida de barrio
entre la vida, ¿no es cierto?, de la costumbre, que es la arquitectura tradicional que tenía la zona urbana, y no romper con el crecimiento, digamos, de edificios en altura, que si tú también lo observas desde el punto de vista de una mirada urbana, desde el punto de vista de la imagen, tú tienes edificios muy grandes, otros más chicos, más pequeños, y por lo tanto, la verdad es que parece una ciudad no homogénea desde el punto de vista también de su atractivo urbanístico en concreto. Y eso, estos dos desequilibrios son los que hicieron que la base de discusión sobre el plan regulador se basara sobre precisamente esos principios. Ese ha sido como el horizonte de discusión por el cual partimos. Sí, ¿hace cuántos años partió esto, don Humberto? Nosotros partimos en 2 años prácticamente con la discusión del plan regulador, que tiene una variante. Aquí hay una discusión bien significativa porque yo siempre he señalado que tenemos una especie de contradicción de principios. Cuando a veces yo escucho, ¿no es cierto?, y dice, bueno, pero no hemos demorado mucho con respecto al tema del plan regulador. Bueno, el alcalde lo que decidió fue que la discusión del plan regulador fuera de manera participativa. Y fuera participativa desde el diagnóstico, es decir, el alcalde no es que se sentó en su oficina, llamó a una universidad o llamó a una consultora privada a que le diseñara la imagen objetivo de la ciudad. Lo que hizo el alcalde, lo que nos pidió fue que la imagen objetivo que él debería elaborar para presentar al Consejo Municipal debería estar sobre la base de la participación ciudadana. Y por lo tanto, la participación ciudadana tiene una virtud, pero también tiene un problema. Y la virtud es que efectivamente cualquier decisión es una decisión, ¿no es cierto?, que cruza lo que la gente piensa en las personas. Pero ¿cuál es la dificultad? Que es más demorosa, digamos, tiene el hecho de que demora más la toma de decisiones porque efectivamente requiere más tiempo para las conversaciones, para los diálogos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, uno tiene que tomar una decisión. O los que proponemos siempre que las cosas se tienen que hacer hoy día de manera participativa y con los ciudadanos, tenemos que asumir entonces esos tiempos. Y si no, hay que decir, no queremos participación ciudadana y hagámosla de manera tradicional, ¿no es cierto?, donde los grandes expertos, etcétera. Se hizo, perdón, una consulta ciudadana, yo recuerdo eso claramente, que incluso parece que se aplazó en algún minuto, pero al final se hizo esa consulta ciudadana. ¿Qué arrojó como resultado de esa consulta? ¿Qué quiere la gente en términos generales? Quiere muchas cosas, evidentemente, pero la mayoría, hablemos de la mayoría. Mira, yo creo que es muy importante clarificar que las primeras reuniones que tuvimos de manera participativa, la gente identificó, porque la pregunta fue, ¿cuáles son los principales problemas que usted considera que tiene su ciudad? Y en ese diagnóstico, la gente identificó que uno de los principales problemas era el tema de las alturas, un segundo que estaba vinculado fundamentalmente al tema tránsito, y tercer problema, la seguridad pública. Esos fueron los principales 3 temas que aparecieron en todas las jornadas de trabajo que se tuvo con la ciudadanía. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que le compete al plan regulador no le compete la seguridad pública. Lo que le compete son precisamente los otros 2 anteriores, el tema de las alturas de los edificios y el tema, ¿no es cierto?, del transporte, el tránsito y el tránsito. Sin embargo, discutir la movilidad y el ordenamiento del tránsito requiere estudios, muchos estudios, de mayor volumen desde el punto de vista de su envergadura del estudio, por lo tanto de más tiempo, mucho más tiempo. Incluso un estudio de esa envergadura requiere a veces 2 años, 3 años. Y por lo tanto, lo que hicimos como municipalidad ante la preocupación que uno de los principales problemas era la altura no requiere estudio, requiere una discusión urbana de la ciudadanía en su conjunto, de todos los estamentos de la sociedad de Concepción. Y por lo tanto, en la segunda reunión que se hizo con la comunidad se le planteó, miren, hay 2 posibilidades. Una, hacer el plan regulador con todos los elementos presentes, transporte, tránsito, etcétera, edificio en altura, etcétera, que va a requerir por lo menos someterse todo ese periodo a 3 años por lo menos, como mínimo, con los estudios, o dividimos el plan regulador en 2 fases. Una donde discutamos el tema de la altura de los edificios y el tema del desarrollo un poco céntrico de la ciudad, y posteriormente hacer la segunda parte que tiene que ver con la movilidad, transporte, tránsito, etcétera, que requiere mayor estudio. Y en esa segunda reunión se votó también. En todas las reuniones que se realizaron en los territorios, porque nosotros hicimos reuniones por territorio, se votó y la gente decidió de que deberíamos dividir el plan regulador. Y por lo tanto, la segunda fase debería ser la discusión sobre transporte, vialidad, etcétera, y la primera fase debería ser la altura de los edificios. Es por eso que estamos discutiendo el tema de los edificios. Y sobre esa base entonces se empezó a construir el plan regulador que permitiera que la ciudadanía opinara sobre eso. Sí, bueno, estamos entrando a poquito en el área chica, digamos. Vamos, antes de preguntarle por la altura del edificio, que es el tema que aparece como obvio y más sonado, digamos, por lo menos mediáticamente, le quiero preguntar por
por la protección del casco histórico de Concepción, porque tenemos, en la tesis que yo estaba leyendo, hablaban de que los planes reguladores están directamente relacionados con el modelo de desarrollo social, digamos. Y nosotros tenemos una economía, comillas, social de mercado. Entonces, tenemos instalado en pleno centro de Concepción un centro comercial gigante, un mall, digamos. Ahí frente a la Inmaculada, bueno, en la Inmaculada se va a instalar otro gran centro comercial o de oficina, no lo sé. Tenemos el tema de la Galería Alessandri, que también avanza, bueno, una vez más avanza, porque ha avanzado varias veces y se ha quedado trunca, don Humberto, usted ya sabe eso. Entonces, ¿qué tipo de modelo de desarrollo queremos en definitiva para el centro de Concepción? ¿Qué eran las calles más o menos que usted circunscribía al inicio de esta conversación? Sí, tú tienes razón. Efectivamente, aquí la primera definición que se hizo fue la pregunta que tú estás señalando muy claramente, es cuál es el modelo de desarrollo que queremos en la ciudad. Y lo que se definió allí, lo que nosotros llamamos la democracia. Fíjate tú que democracia. Yeah. La democracia. Hasta el momento tú te has dado cuenta que la forma tradicional de discusión respecto a las lógicas de desarrollo, ya sea urbana, etcétera, está basada sobre más el tecnicismo. Lo que nosotros hicimos fue lo siguiente, hacer una amalgama entre tres sabidurías. La sabiduría académica, ¿no?, cuya organización está basada sobre el conocimiento, sobre los elementos, la historia, y por lo tanto, digamos, cómo nos va poniendo los elementos técnicos para eso. La segunda amalgama está vinculada a lo que nosotros denominamos el tema tecnocrático, ¿no?, fundamentalmente de aquellos que ven la ciudad desde el punto de vista exclusivamente tecnocrático, lo que lo llamamos tecnocracia urbana, en donde se impone la verdad de los técnicos, ¿no?, que son los arquitectos, los ingenieros, etcétera, que al parecer se les ha entregado la potestad, ¿no es cierto?, de diseñar urbanamente la ciudad. Y está bien. Y el tercer elemento que nosotros incorporamos, lo que nosotros le llamamos la sabiduría de la vida vivida. Es decir, los tres elementos presentes para poder diseñar la ciudad: sabiduría académica, sabiduría, ¿no?, tecnocrática urbana y sabiduría de la vida vivida. ¿Y quiénes son los que tienen la sabiduría de la vida vivida? La gente, pues. La gente que vive en Concepción, la que sueña, etcétera, etcétera. Y a eso nosotros le llamamos, por lo tanto, el concepto de la democracia. ¿Por qué? Porque está presente no solo elementos objetivos tradicionales, sino que también las subjetividades, las percepciones y las emociones. Y eso significa entonces haber escuchado también a la ciudadanía qué le provoca fundamentalmente cuando se diseña una ciudad, no solo desde el punto de vista objetivo y estructural, sino qué le provoca, ¿no es cierto?, ese crecimiento, ese desarrollo desde el punto de vista de sus emociones. Y una de las emociones que descubrimos en el debate participativo fue precisamente que a las personas, a los seres humanos, que son lo más importante del desarrollo urbano, les molestaba la altura. Y le molestaba la altura porque le daba sombra, porque le quitaba el sol. Y uno podría decir desde el punto de vista quizás tecnocrático urbano, o sea, los tecnócratas urbanos, ¿no? Yo no estoy hablando de manera despectiva, por favor, del concepto tecnócrata urbano, sino que desde el punto de vista tecnócrata urbano, lo más probable es que el sol o temas emocionales de la gente, la verdad es que la respuesta es, pero ¿cómo les va a preocupar esto? Pero sí, pues, les preocupa, porque si las personas se empiezan a poner infelices, a volver infelices, cualquier solución del punto de vista tecnocrático urbano o del punto de vista incluso de la sabiduría académica nos sirve en el mundo de hoy, en donde el desarrollo tiene que estar centrado en las personas. Y sobre esa base, por lo tanto, el modelo de desarrollo de la ciudad de Concepción sobre el modelo de mercado, el alcalde señaló, tenemos que construir la ciudad en base a un modelo a escala humana. Es decir, en donde lo que las personas sienten, lo que las personas perciben, lo que las personas les gusta o les molesta, es fundamental que esté presente. Por eso que la discusión sobre el plan regulador se produjo de esta manera, que permitió entonces bosquejar la ciudad desde el punto de vista más equilibrado, en donde las alturas fueran de alguna manera diversificadas de acuerdo al sector donde debíamos tener determinada altura. En el caso del centro de Concepción, que ha crecido desequilibradamente desde el punto de vista de la imagen, se consideró que el centro de Concepción tenemos que mantener cierta tradición histórica desde el punto de vista urbano, que es lo que dijo la gente, y por lo tanto se estableció la altura máxima entre 5 y 7 pisos. ¿Te fijas? Es decir, tiene que ver con percepciones y emociones. Don Humberto, mire, le voy a contar una anécdota que está muy directamente relacionada con lo que usted me acaba de señalar. Hace algún tiempo, bastante tiempo ya, entrevisté a don Eduardo Meissner. Lo entrevisté aquí en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Concepción en un programa que hacíamos ahí en la Escuela de Periodismo. Y él se quejaba precisamente de eso, digamos. Y estoy hablando de hace
Estoy hablando de hace 15 años atrás, más o Así menos. es. Y él decía, Hugo decía, me robaron el sol, me robaron el sol. ¿Cuánto vale el sol? ¿Cuánto vale mi sol? Claro, es una posición bien etérea, si usted quiere, bien poética, pero que es tremendamente fundamental, porque el caballero Así pasaba es. frío todo el día en su casa, en el Así patio, es. donde antes le llegaban los rayos de sol por la construcción de algún edificio, ahora pasaba frío todo el día. Entonces, bueno, finalmente él se radicó en el campo, ahí, en fin. Eh, pero no es un tema baladí, no es un tema menor el sol y por lo tanto la altura de los edificios. Para el centro de Concepción, 5 a 7 pisos, eso es lo que se está barajando. Cuando hablamos de centro de Concepción, ¿y qué perímetro nos estamos refiriendo? Estamos hablando del perímetro entre Víctor Lamas y Eras, porque desde Eras hacia Manuel Rodríguez lo que se piensa, ¿no es cierto?, estar entre 9 pisos más o menos. ¿Y por qué 9 pisos desde Carrera hacia, o sea, de Eras hacia Manuel Manuel Rodríguez. Rodríguez? Porque efectivamente allí necesitamos, la densificación es muy baja, nosotros tenemos por lo tanto muy poca cantidad de habitantes por hectárea, entonces lo que necesitamos efectivamente en ese lado, precisamente, ¿no es cierto?, ampliar el número de habitabilidad, etcétera. Ya, para que quede claro, eso es de aquí para adelante. O sea, desde que el momento de que el plano regular se implemente, para adelante, digamos, porque tenemos Así edificios, es, en particular entre Era y Manuel Rodríguez, más alto que 9 pisos. así es, así Entonces es. sería de aquí para adelante. Desde el momento en que se aprueba efectivamente ya la imagen objetivo, nosotros esta semana, ya como se aprobó la semana antepasada, armó las carpetas, lo más probable es que esta semana entonces va a estar solicitando nuevamente al Serviu la congelación, digamos, de cualquier otro tipo de construcción de edificios hasta que no termine el proceso ya definitivo del plan regulador. Ya. Eso que acaba de decir es súper importante y es uno de los temas que ha concitado la opinión negativa, en términos de que, claro, la municipalidad de Concepción en el fondo, la municipalidad representa a los vecinos de Concepción, está elaborando su plan regulador, y obviamente las inmobiliarias están atentas a estas circunstancias, entonces vamos apurándonos antes que salga el plan regulador, ¿o no? Un poco funciona así la cosa, ¿no? Entonces, usted está en condiciones de confirmarme que se ha enviado esto ya al Servio y esto ya es así, digamos, Lo se, vamos, se lo vamos a inhibe, enviar esta se semana. prohíbe a contar este minuto, digamos, o se posterga a contar este minuto los permisos de construcción en el centro de Concepción hasta que el plano regulador esté listo, ¿es así? Nosotros hemos hecho dos solicitudes. La primera solicitud la hicimos cuando terminamos el diagnóstico con la imagen objetivo de diagnóstico, que hicimos el esfuerzo porque efectivamente el Servio comprendiera de que era necesario detener el tema de las construcciones, producto que ya había un debate sobre el plan regulador, pero efectivamente sabíamos nosotros que no era fácil de que eso se aprobara, dado que hay que cumplir ciertas reglas desde el punto de vista más normativos. ¿Y por qué no fue en esa oportunidad? Porque la primera imagen objetivo fue producto del diagnóstico de la ciudadanía. No sé si me explico. No era la parte todavía formal del plan regulador, pero hoy día ya hemos terminado la parte formal del plan regulador y por lo tanto el Consejo aprobó la imagen objetivo ya más definitiva, que entra ahora a consulta con la ciudadanía nuevamente. O sea, volvemos a consultar con la ciudadanía lo que hoy día está terminado como plan regulador, como imagen objetivo, pero ya hoy sí, de acuerdo a lo que se establece en la ley, desde el momento en que el Consejo aprueba la imagen objetivo más oficial, nosotros podemos solicitar el congelamiento de la construcción de edificios en altura y eso es lo que estamos haciendo. Esta semana hacemos entrega de ese oficio al Servio y el Servio se dará el plazo, ¿no es cierto?, que tiene como para poder responder a esas solicitudes. Pero el Servio podría decir que no. Bueno, claro, el Servio se puede dar el tiempo que quiera como para tomar una decisión de ese tipo. Siempre también tiene un cierto tiempo como para responder a eso, pero queremos decir que en el caso de la 14, que fue el tema del humedal, la municipalidad hizo la solicitud y demoramos más de un año en que tuviéramos respuesta. Digamos. En un año se construye un edificio, pues, don Humberto. Bueno, pero eso es más o menos lo que se demoraron por el tema del plan regulador de la 14ª, donde se discutió los humedales y recién la semana pasada, el viernes de la semana antepasada, fue publicado en el diario oficial y por tanto a partir que fue publicado en el diario oficial ya queda congelado cualquier tipo de construcción en el caso del humedal, pero demoramos más de un año en que Servio nos respondiera respecto a ese tema. Bueno, vamos a preguntar al Servio entonces una semanita más tarde, a ver si tomaron recepción de ese documento. Lo otro que le quiero preguntar es, y lo mencionamos muy tangencialmente, son los famosos guetos urbanos. Yo la sensación que tengo es que ya tenemos algunos ya instalados como para el lado de Carrera, como Carrera con, o sea, no Carrera, Prat, Nueva Prat,
como del Santo Tomás un poquito más hacia Talcahuano, Sí. digamos. Yo tengo la sensación que hay algunos edificios que podríamos denominar gueto urbano. La normativa también se hace cargo de este tema, don Humberto. Sí, claro. En el caso de... Nosotros vamos a tener edificios máximos de altura de 5 a 7, como te digo, en el centro casco histórico, desde era Manuel Rodríguez 9, en los corredores de transporte, como Prat, Collao, etcétera, máximo 12, y la avenida más amplia, digamos, la más grande, 15, que fundamentalmente es un solo sector de Concepción, digamos, que es el que va con tránsito hacia Penco, etcétera, digamos. Sí, pero eso, la altura del edificio no tiene que ver con los guetos urbanos. Si usted puede tener un edificio 5 pisos y 50 departamentos dentro. No, no, claro, por supuesto. Eso lo que pasa es que lo que tiene que ver ahora no solamente con lo que uno pone como normativa, la normativa que tiene la municipalidad tiene que ver con la altura. Ahora, el diseño, ¿no es cierto?, de cada uno de los edificios tiene que ver con la discusión urbana de los propios empresarios. Por eso que a mí me incomodó mucho el proceso de discusión que tuvimos en un momento determinado, en que se centró la discusión del plan regulador en Concepción durante largo rato, como quien dice, entre la Cámara Chilena de la Construcción, ¿no es cierto?, y el resto del mundo. Exacto. Y a mí me parecía un error estratégico de discusión, de entrar al debate, digamos, porque en definitiva lo que teníamos que entrar al debate era, como tú bien lo señalabas al comienzo, cuál es, ¿no es cierto?, la ciudad que queremos, qué modelo de ciudad queremos construir, sobre qué base queremos construirla, qué elementos tienen que concurrir para ese desarrollo de la ciudad, cómo queremos que los edificios sean parte de la mirada urbana también de la ciudad, sean un aporte al diseño urbano. Hay algunos edificios que se han construido en Concepción que le incorporaron, ¿no es cierto?, el tema de no llegar prácticamente al borde de la vereda para la construcción, sino que incorporar, ¿no es cierto?, ciertos elementos de plaza interna, de café, etcétera, y por tanto empezaron a ser parte, digamos, también del desarrollo urbano, ¿no? En que por tanto no era una mole, sino llamémosle un edificio con plaza, con articulación social, con vida urbana, de tal manera que uno podría decir, mire, sabe que esos edificios o ese diseño tiene una concepción distinta, pero claro, a veces se produjo esta discusión entre la Cámara chilena y el resto de la ciudad, y por tanto se polarizó un debate centrado más que nada en el negocio, que en definitiva en pensar en la ciudad, y entonces sectores, por un lado, defendiendo los edificios en altura sobre la base de defenderlos nomás, y otros, digamos, no en contra de la construcción de edificios en altura, digamos, por estar en contra nomás, digamos. O sea, ¿por qué? Porque detrás de eso unos los veían como defensa del negocio y otros, digamos, por verlos atacando el negocio. Discutir una ciudad, a mi juicio, bajo esa lógica, me parecía un error estratégico desde el punto de vista del desarrollo de una ciudad. Pero bueno, así se dio, y por tanto no tuvimos mucho espacio para que efectivamente las distintas visiones, las distintas argumentaciones, porque podría haber uno escuchado, ¿no es cierto?, que el mundo empresarial de la construcción pudiera haber ofrecido a la ciudad, ¿no es cierto?, un tipo de construcción de edificios que fuera prácticamente no un aporte al desarrollo urbano de la ciudad, como ocurrió con algunos casos. Entonces, la pregunta que haces tú es que estamos esperando entonces cuál va a ser la oferta que hace el mundo en la construcción desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de que lo que construya no sean guetos, sino efectivamente sean para que la gente viva feliz. ¿No? Por eso que es muy importante lo que yo te decía al comienzo, estos tres sabidurías, lo que nosotros llamamos la democracia, la vida vivida. La vida vivida, ¿qué es lo que espera esa sabiduría? La sabiduría es lo que la gente quiere es construir hogar, no quiere construir casa, no quiere casa edificio, quiere construir un hogar, quiere construir barrio y quiere construir comunidad. Esos son los tres elementos por lo que la sabiduría de la vida vivida es la que nos pone sobre la mesa. Y por lo tanto, la pregunta es, la sabiduría académica y la tecnocracia urbana, ¿cómo responde con los elementos del conocimiento técnico? ¿No es cierto? ¿Cómo es capaz de, por lo tanto, abordar la capacidad técnica para construir hogar, para construir barrio y para construir comunidad? Esos son los tres elementos que está esperando la gente. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cómo respondemos a eso, cómo construimos sobre la base de lo que la gente quiere, porque como tú bien lo señalabas, lo que decía, ¿no es cierto?, el gran arquitecto es, en definitiva, quiero conocer el sol. quiero ver el sol aparecer en la mañana y quiero ver lo que se esconda. Por último, quiero ver el bosque, o por último, quiero ver el mar. Es decir,
la gente quiere eso, ¿no? Y lo que tenemos que responder a aquellos elementos de la sabiduría académica y de la sabiduría de la tecnocracia urbana es responder al modelo, ¿no es cierto?, que se construye sobre la base de a escala humana. Y a escala humana, te insisto, no se construyen casas, se construyen hogares. Sí, estamos terminando ya prácticamente esta entrevista con Humberto Toro, asesor de gestión y de contenidos del gabinete de la Municipalidad de Concepción. Lo último que le quiero preguntar, don Humberto, es qué viene ahora. Y si igual que plebiscito, que tiene o sea, al igual que el proceso constituyente, que tiene un plebiscito de salida obligatorio, ustedes van a tener también una especie de plebiscito de salida para aprobar el plan regulador. ¿Y cuándo cree usted que va a ser eso? Así es, nosotros empezamos ya el proceso nuevo de exposición del plan regulador. A partir del 6 de noviembre empieza una exposición que va a estar todos los días desde 9 a 13 horas en el segundo piso de la municipalidad para que la gente pueda venir a la exposición de la propuesta final respecto al plan regulador. Vamos a tener 2 audiencias públicas. Todos vamos a tener que hacerlo a través de los sistemas, ¿no es cierto?, hoy día a distancia por las condiciones que todavía vivimos desde el punto de vista sanitario. Una va a ser el 6 de noviembre, la audiencia a las 10 de la mañana, la audiencia pública, la primera audiencia pública, y la otra va a ser el 7 de diciembre, la segunda audiencia pública, y por lo tanto desde el 6 hasta el 7 de noviembre van a estar también las exposiciones, pero además en la página web de la Municipalidad de Concepción, precisamente donde está el link relacionado con el plan regulador, va a estar durante todo el mes también en la misma fecha, puesto, digamos, las propuestas de tal manera que cualquier ciudadano o ciudadana de Concepción pueda revisar y por tanto hacer sus observaciones, sus sugerencias y sus aportes tal cual como lo hemos hecho anteriormente. Así que tenemos prácticamente todo un mes para que la gente pueda observar el plan que se estamos proponiendo y pueda opinar respecto a ello. Muy bien. ¿Y cuándo hay plano regulador firmado por el alcalde, quien quiera que sea? ¿El próximo año? Terminado este proceso de exposición, se responden las consultas que sean necesarias, se va al Consejo Municipal para que la respuesta, si el Consejo aprueba o no la respuesta que está dando el equipo técnico de la municipalidad, y sobre esa base resuelto en el Consejo Municipal, el alcalde ya debe estar firmando. Por lo tanto, enero es un mes bastante álgido desde el punto de vista ya de la finalización del plan regulador, desde el punto de vista de los elementos finales. Muy bien. Quiero agradecer a Humberto Toro, asesor de gestión y de contenidos del gabinete de la Municipalidad de Concepción. Hemos hablado largo y tendido del plano regulador. Yo creo que a la gente le va a quedar bien claro lo que está pasando en este tema. Y bueno, estamos ya, entiendo, en la recta final, así que es una buena noticia de igual forma. Muchas gracias, don Humberto. Que tenga buena jornada. Gracias a ti, Hugo, y a todos los televidentes un gran abrazo. Y a cuidarse. A cuidarse, sí. Chao.